¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos un jueves más a Con IDE Inmobiliario cuando son las 11:07 de la mañana. Les avanzamos las noticias, el pulso de la actualidad de esta semana que pasa sin duda alguna por esa ley de vivienda. Y es que la ley de vivienda que está ya en el Senado para terminar esa tramitación y entrar en vigor antes de que se celebren las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo día 28, previsiblemente tendremos la ley ya el próximo 18 de mayo, pero ya hemos conocido parte de ese contenido, aunque se sigue analizando muchos los artículos que contiene. Y mientras se analiza la ley, pues el presidente se reunía esta semana con los representantes del sector de la construcción, patronales y asociaciones, donde le trasladaban algunas de las necesidades que tendría el sector para construir esas 183.000 viviendas anunciadas por el Gobierno. Entre ellas, la falta de mano de obra, algo que hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones. Pero además anunciaba otra medida de las llamadas estrella para ayudar a que los jóvenes accedan a la vivienda, y lo hacía en forma de aval. A través del ICO, que es, para que me entendáis, una suerte de banco público que tiene la Administración General del Estado, vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner la vivienda en el centro de nuestras prioridades. Dice el presidente que va a poner la vivienda en el centro de sus prioridades, y no sabemos por qué ahora le entra tanta prisa, porque podemos pensar que es campaña electoralista. Pero también hemos quizá encontrado otra explicación, porque puede ser que esa respuesta llegue desde Europa. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Duda Mijatovic, ha dicho en las últimas horas que España debería aprobar lo antes posible esa ley de vivienda para atender con urgencia a ese problema estructural de grandes proporciones que vive o que tiene nuestro país. Y es que esta es una de las principales recomendaciones de ese informe, del informe de la comisaria de Estrasburgo, que visitó nuestro país y que se reunió precisamente con el presidente del Gobierno el pasado mes de noviembre, y cuyo informe pues hemos conocido esta semana. Y es que ese informe dice que el problema de esa falta de vivienda asequible en nuestro país se ha visto agravado, dice, por las decisiones de sucesivos gobiernos que han permitido pues a firmas de capital privado invertir en viviendas, y esto ha provocado, dice, aumentar los alquileres. Pero además destaca que es preocupante el bajo stock de vivienda social en nuestro país, que atribuye a años de escasa inversión pública. Y quizá aquí esté la respuesta: escasa inversión pública. ¿Tendrá que ver algo con los fondos europeos? Bueno, pues estas son las advertencias, y quizá llega así con tanta prisa desde Estrasburgo. Quizá tendrá que ver también, como decimos, con esos fondos europeos. Pero mientras llegan las advertencias, también el último informe del Banco de España asegura que teme esos efectos adversos con la aplicación de la ley de vivienda, porque el control de precios del alquiler puede afectar precisamente a la oferta, provocando mayores subidas en los precios. Y sobre los avales, dice que no es la fórmula milagrosa para resolver el problema del acceso a la vivienda de los jóvenes. Dice que también tiene tintes electoralistas. Enseguida lo vamos a analizar de todo esto y mucho más. Pero antes de que se celebren las elecciones, seguro que se va a hablar de esos programas electorales que política de vivienda llevan muchas de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Lo van a hacer seguramente en el SIMA, porque celebra una nueva edición, en la 24ª edición, del 24 al 27 de mayo. Y este año se presenta como una edición de gran participación, con nuevos espacios y también con muchos contenidos profesionales. Enseguida hablamos de esta edición. También hablamos de obra nueva, analizamos el mercado y hablamos de digitalización dentro del sector inmobiliario. Con todos estos contenidos comenzamos un jueves más este programa. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario.
Pues comenzamos a hablar de todos estos asuntos que hemos puesto sobre la mesa y decíamos que, bueno, pues que el presidente del gobierno se reunía el pasado lunes, lo dijo, en plena, casi le iba a decir, campaña electoral, porque lo anunciaba el fin de semana en un mitin, decía, me voy a reunir el lunes con patronales, con asociaciones y con representantes del sector inmobiliario, y claro que lo hizo. Y entre esos representantes, una amplia representación, estaba Juan Antonio Gómez Pintado, director, presidente en este caso de la Asociación de Constructores y Promotores de España, presidente de Diágora y muchísimas cosas más. Juan Antonio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, muy bien, Elena, encantado de estar aquí como siempre contigo. Y se reunió el presidente. Sí, claro. ¿Qué tal la muy reunión? Bien, fenomenal. ¿Cuánto duró esta reunión? La reunión duró casi 2 horas. 2 horas. Duró 2 horas. Estuvo el presidente, estuvo la ministra de Defensa, estuvo la vicepresidenta primera y la ministra de MITMA, aparte de Sareb, en fin, Sí. y más representantes de la administración. Representantes de los arquitectos. Estuvieron había muchísima arquitectos, estuvieron representación. aparejadores también. En fin, yo creo que de patronal de promotor inmobiliario solo estábamos nosotros, APC España, y luego estaba una representación de la Confederación Nacional de Construcción. Con la que hablamos el otro día. ¿Qué ocurre allí? Bueno, ¿Cómo pues, fueron esas 2 horas? Cuéntanos. Fueron interesantes porque lo que se nos reunió fue para comentar lo que se iba a aprobar al día siguiente en el Consejo de Ministros, las medidas que tomaba el Gobierno de España respecto de la vivienda, siendo conscientes del problema que hay de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, que la mayoría de las medidas iban encaminadas a estar. Fundamentalmente se hablaron de 2 temas, del programa de avales y de la colaboración público-privada, de cómo el Ministerio de Defensa estaba el general, que es el responsable del INVIET, también, de los 50 suelos con 8 millones de metros cuadrados que Defensa va a aportar al MITMA, y el MITMA lo hará a través de SEPES, y en esa aportación de 8 millones de metros cuadrados desarrollar la colaboración público-privada y los 4.000 millones de financiación que se han prometido para el desarrollo de esa colaboración público-privada. Juan Antonio, claro, y se hablaron muchas cosas. Vosotros también le trasladasteis algunas inquietudes que tenéis, porque claro, para construir esas 183.000 viviendas se necesita ¿qué? Mano de obra, algo de lo que hemos hablado hoy, que es necesaria y que no tenemos en este momento en España. En la intervención que yo hice, lo que vine a manifestar es que está muy bien el tener 4.000 millones de financiación, y eso como, digamos que como paraguas, como propuesta marco, está francamente bien, pero que hay que aterrizarla. Luego, en muchas ocasiones, cuando se proponen cuestiones de este tipo y sobre todo programas de este tipo, en la letra pequeña y donde llega luego a la hora de desarrollarlos, donde está la dificultad. Entonces, yo manifesté 2 preocupaciones. Una, el suelo que se va a aportar del INVIET no es finalista. Esa es la primera circunstancia. Nosotros tenemos plenamente identificados una de las problemáticas de nuestro sector, es el tiempo que se tarda en poner de un suelo que hay que desarrollar a finalista. Pueden pasar muchos años, entonces hay que trabajar en la línea de que nuestro urbanismo sea un urbanismo muchísimo más efectivo y mucho más flexible. Esa es la primera circunstancia que para mí es la preocupante, y luego el tiempo que se tardan también en las administraciones. Madrid no es un buen ejemplo porque ha hecho muchísimas modificaciones y ha hecho una modernización de las concesiones de las licencias importantísima, y eso se tendría que trasladar a toda España. Pero para mí lo más importante, y para que este plan tenga éxito de colaboración público-privada, es que cuando lleguemos a la hora de hacer los concursos de esa colaboración público-privada, los pliegos de condiciones atiendan a las circunstancias que las empresas necesitamos para ir a estos concursos y que no se queden desiertos. Entonces, en la redacción de estos pliegos de condiciones de colaboración público-privada se debiera tener en cuenta aquellas cuestiones que vamos a plantearles sin ningún tipo de duda para que los concursos no se queden desiertos. Ponías tú el ejemplo de la Comunidad de Madrid, en esta agilidad, ¿no?, en la tramitación ya que bueno, pues se va consiguiendo, ¿no? Es uno de los ejemplos de los que siempre ponemos de cómo se está trabajando dentro de las necesidades que tiene de vivienda una ciudad como Madrid, una comunidad como Madrid. No sé si se lo has puesto como ejemplo
al presidente del gobierno. Sí, siempre lo pongo como ejemplo. Sí, Siempre lo pongo tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid. La Comunidad de Madrid, a través de la aprobación de la ley Ómnibus, yo creo que ha dado un paso de gigante que tiene que completar ahora, si finalmente se revalida en las urnas el gobierno del Partido Popular, con una ley de suelo que además ya tienen preparada porque han ido trabajando en ella, donde dé fundamentalmente dos cuestiones para mí: seguridad jurídica en el urbanismo y una flexibilidad que la gente entiende flexibilidad como que se puede hacer de todo. No es eso, es gestión administrativa digitalizada, donde la infinidad de informes que se tienen que presentar sectoriales ahogan, asfixian y además con duplicidad en muchísimos casos, y lo que hay que poner es sentido común, salvaguardar los derechos que tenemos todos como sociedad, y poner, yo creo que para mí lo más importante en nuestro sector, y la gente siempre tiende a confundirlo, tener más suelo no significa que se pueda construir. Hay que tener más suelo finalista. Y ahí es donde mucha gente que es muy crítica se confunde. No, es que en la época de Aznar había mucho suelo. No, había mucho suelo, pero no finalista. Se calificó mucho suelo como... Hay que generar como finalista, y eso lleva su proceso, ¿no? Su procedimiento, su tiempo. Elena, entre 8 y 20 años. Entre 8 y 20 Entre 8 y 20 años. Entonces, el gran problema que tenemos siempre, y que tiene el sector de la vivienda, y que tiene la sociedad en general, es que no hay suficiente oferta de suelo para poner suficientemente oferta de vivienda en el mercado. Es un problema de oferta fundamentalmente. Juan Antonio, estábamos hablando del anuncio realizado por el Gobierno, estas 183.000 viviendas, son muchas viviendas, entre ellas viviendas de alquiler asequible. Decíamos que quizá venga empujando también Europa en todo ello, ¿no? Con esa recomendación de ese informe que decía la comisaria. Todo esto influye para que esa hoja de ruta que tiene que llevar el Gobierno en la Unión Europea estemos empujando. Decía que en España además no se han realizado esas inversiones públicas referidas precisamente a la vivienda social. Vamos muy por detrás, y no sé, es que quizá estamos cogiendo la carrera ahora en todo ello porque nos están, digamos, tirando de las orejas en Europa. Bueno, en mi tierra hay un refrán que dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, bienvenida sea la medida si finalmente la vamos a poder desarrollar. Eso lo que nos va a tocar a correr más a todos, sobre todo en la colaboración público-privada. Pero dicho sea esto de paso, Elena, o sea, cuando yo entré de presidente en la asociación hace ya 8 años, uno de los primeros objetivos, porque ya lo teníamos identificado en la asociación después de la salida de la crisis, que la sociedad española fue un golpe muy duro, la dificultad de acceso a la vivienda. Y ya hace 8 años hablábamos del programa Help to Buy. Y ya hace 8 años yo fui a Londres y estuve hablando con las entidades financieras para ver cómo lo podíamos aplicar. El de allí no se podía aplicar porque el gobierno daba crédito puro, y trabajamos para transformar en otra fórmula que fue la línea de los avales. Hoy tenemos esta línea de avales en las 3 administraciones. El Gobierno central, el Gobierno de la Nación, acaba de anunciarlo. La Comunidad de Madrid fue la primera que hizo este anuncio prácticamente hace 2 años ya, con una cantidad menor por las problemáticas presupuestarias, pero ya lo reconoció hace 2 años, y el Ayuntamiento también ha lanzado un programa de ayuda a viviendas jóvenes. Entonces, creo que esa es la línea. Probablemente, y muchos expertos y muchos opinadores, lo ves en todos los sitios, en prensa, piensan, lo critican. No es el modelo, es que esto va a inflacionar la vivienda. Perdonen ustedes, y nos ponen siempre de ejemplo el Help to Buy. El gobierno británico lleva desde el 2013 al 2023 con este programa y no lo ha suspendido. Y ya lleva financiado más de 2.200 millones de libras en este programa, con más de 380.000 viviendas. Si eso hubiese inflacionado o creado una burbuja, lo hubiese suspendido. No lo ha hecho. Y luego, nosotros, el gobierno habla de 55.000 viviendas, más o menos, en 3 años. La Comunidad de Madrid pues aportará otras 20.000 o 25.000 viviendas. Señores, 75.000 viviendas en 3 años no pueden generar una burbuja. La burbuja se genera cuando no hay oferta y por la falta de suelo. Eso es lo que genera la burbuja. Sí, te iba a decir, fíjate lo que hablamos de la vivienda que se producía en el año, estamos hablando de la burbuja, en plena burbuja, del 2008, ¿cuántas viviendas? No sé si eran 700.000, 800.000. Se llegaron a producir 700.000 viviendas, pero bueno, el año pasado, Elena, se vendieron 650.000 viviendas en España, entre nuevas y usadas, ¿no? Entonces, generar una ayuda para 120.000 viviendas en 3 años no es el problema.
¿Solventa el problema del acceso? Pues no lo solventa, obviamente no. Lo que pasa es que soluciones parciales que vayamos dando, yo en mi empresa siempre lo digo, oye, lo excelente a veces es enemigo de lo bueno, ¿eh? Entonces, vamos a ver, porque quieres conseguir lo excelente y ni consigues lo excelente ni consigues lo bueno. Entonces, vamos a conseguir soluciones parciales y probablemente con esta fórmula pues daremos solución a 130.000 familias. Con la colaboración público-privada, pues a otros buen número de miles de familias. Entonces, poco a poco generar esas políticas que solventen el problema del acceso a la vivienda en España. A mí me da igual que venga de una parte o que venga de otra. A mí lo que me interesa como sector y creo que como ciudadano es que si nuestro país tiene un problema de acceso a la vivienda, entre todos seamos capaces de resolverlo. Pues eso es lo importante, que seamos capaces de resolverlo entre todos. Siempre lo hablamos de la colaboración público-privada, pero bueno, parece que ahora el presidente, bueno, pues se ha interesado también por la vivienda, que eso es importante, ¿no? Es decir, claro, bueno, sí. Me mandó el borrador, pero bueno, al menos se ha reunido con vosotros. ¿Tú cómo viste al presidente? Pues le vi tranquilo, sí. Claro, uno está acostumbrado a verle normalmente en los debates en el Congreso o en el Senado, ¿no? Y no, la imagen fue completamente diferente. Fue una reunión muy distendida y la verdad es que considero que provechosa. Bueno, vamos a hablar también de otros asuntos. Vamos a seguir hablando de vivienda, pero decía, claro, vamos a hablar del SIMA. Porque allí vamos a estar dentro de 2 semanas, con programación. Vamos a estar, bueno, pues sabiendo un poco qué es lo que ocurre dentro del sector. Seguramente que se van a hablar mucho también de políticas de vivienda dentro de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, que también es importante, ¿no? Saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y todo ello tiene mucho que ver Eloy Boua, director de Exhibición Planes, organizadores del SIMA. Eloy, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola. Muy buenos días, encantado, Elena, y muchas gracias por invitarnos a tu programa. Nada, gracias por acompañarnos. Tenías que estar aquí, pero yo sé que estás muy liado con muchísimas cosas de la preparación del SIMA. Este año es una edición muy especial. Hablábamos de que es la edición la 24ª, si no me equivoco. Cuenta con una gran presencia, cuenta además con gran parte de expositores y sobre todo también de digitalización de contenidos que son más profesionales. Se habla también de los jóvenes, de cómo se van a acercar, ¿no? Hablando de ese SIMA Talent. Hay muchísimas novedades este año. ¿Cómo se presenta Eloy el próximo SIMA que va a abrir sus puertas el próximo 24 de mayo? Pues efectivamente hubiera sido la edición número 25, pero la pandemia nos restó una, ¿no? Así que celebramos 25 años o 24 ediciones. Se presenta muy bien, Elena. Tenemos más de 300 empresas participantes como expositores o como partners dentro de los distintos espacios de SIMA. Y también aprovechamos esta edición para presentar un nuevo espacio, que es el Salón del Inversor Inmobiliario, que se celebra dentro de SIMA, para dar respuesta un poco a esos visitantes que ya vienen a SIMA, pero que entendíamos que necesitaban un espacio más adaptado a sus necesidades, donde se va a hablar de la vivienda también como un activo en el que muchas personas, como sabemos, destinan una parte de sus ahorros o de su patrimonio con la esperanza de sacarle una rentabilidad, ¿no? Yo creo que esto es una tendencia que siempre ha existido en la sociedad española y que ahora, con la aparición además de nuevas formas de inversión a través de plataformas, con la proliferación también de empresas cotizadas, hay distintas maneras de invertir en el inmobiliario y es el propósito de este Salón del Inversor. Y también es su propósito pues ayudar al pequeño inversor no profesional, que es al que se dirige esta iniciativa, a entender mejor este tipo de inversiones, a conocer las oportunidades que existen, que las hay, desde luego, pero también a que conozcan los riesgos y los condicionantes, porque también existen, ¿no? Y que se haga al final una inversión responsable es importante. Son algunas de las novedades. También tenemos mucho más contenido profesional que en ediciones anteriores, porque este año SIMA se celebra de miércoles a sábado. Ganamos un día de celebración laborable, vamos a decir así, y eso nos ha permitido desarrollar un programa con mucho más contenidos, entre los que están muchos de los que mencionabais con Juan Antonio, al que aprovecho para saludar, ¿no? La ley de vivienda, la vivienda asequible, el alquiler, pero también muchos otros temas que están en la agenda del sector, tal vez no con tanta actualidad, pero que son igualmente importantes, ¿no? La regeneración urbana, el mercado no residencial,
etcétera, etcétera. A mí me ha llamado la atención, entre otras cosas, hay muchas novedades este año, pero está ese Sima Talent, ¿no?, dirigido a esos estudiantes universitarios que cursan pues ese último año y que, bueno, pues que se están interesando ya por el sector inmobiliario. ¿Cómo está siendo? ¿Cómo se están acercando los jóvenes quizá al sector el hoy para que Sima estrene en esta edición precisamente ese Sima Talent? Tiene mucho que ver, por cierto, esto es una iniciativa en colaboración con el grado inmobiliario, que también tiene una participación muy importante APC y Asprima. Tiene mucho que ver con el cambio profundo que está experimentando el sector. Un sector constituido por empresas cada vez más especialistas, con proyectos cada vez más sofisticados, un sector muy diversificado, con distintos tipos de activos. Ya no podemos hablar solo de residencial y no residencial, ahora hablamos de data centers, hablamos de distintas modalidades de living, y esto está haciendo que también los perfiles profesionales dentro de las empresas inmobiliarias estén cambiando, ¿no? Y el objetivo de Sima Talent es acercarse a los estudiantes universitarios, y en futuras ediciones esperamos poder hacerlo también con estudiantes de formación profesional, para que conozcan las oportunidades laborales que ofrece el sector, para que conozcan el sector, que entiendan el tipo de empresas que existen dentro del sector inmobiliario, cuál es su función, que puedan tenerlo en cuenta a la hora de decidir dónde quieren desarrollar su carrera profesional. Lo estamos haciendo en colaboración también con distintas facultades de la Comunidad de Madrid, y no solo de arquitectura o de edificación, sino también de Derecho, de ADE, de Económicas, de audiovisual, de publicidad, de cualquier especialidad universitaria, cualquier grado universitario hoy. Los estudiantes pueden encontrar en el sector inmobiliario una alternativa para desarrollar su carrera profesional, y eso es lo que queremos transmitir. Hablamos de que son varios días para los profesionales, también una vez abierto al público, será creo que el sábado. Como siempre hay oferta, ¿no?, de vivienda nueva, ¿no? Este año la hay también. Sí, bueno, la feria, como siempre, está abierta todos los días, de 24 al 27, tanto al público como a profesionales. Bien. Todos los visitantes pueden visitar la feria todos los días, ¿no? Y efectivamente hay una parte muy importante del salón, como siempre, que tiene ese componente comercial, en el que se van a presentar, calculamos, alrededor de 16.000, algo más de 15.000 viviendas, cerca de 16.000 viviendas en oferta, tanto nuevas como de segunda mano, la mitad de las cuales aproximadamente estarán ubicadas en Madrid, y el resto en otras provincias, principalmente en destinos de costa. Y dentro de los destinos de costa, los preferidos por los madrileños, fundamentalmente, que son Costa Blanca y Costa del Sol. También habrá oferta internacional, por cierto. Y luego también tendremos, bueno, en este caso habrá conferencias, habrá también Procted hablando del sector, como decías tú, de la digitalización dentro del sector, y también de los premios, que este año han concurrido muchísimas candidaturas, ¿no?, para la presentación de los premios de Asprima Simara. Sí, bueno, el contenido del programa, como te digo, es intensísimo. Son 75 sesiones a lo largo de estos 4 días, con múltiples temas, más de 200 ponentes, un programa bastante intenso, donde se van a tocar todo tipo de temas, también los relacionados con la tecnología, y dentro del espacio dedicado a PropTech. Y en concreto, por lo que mencionas de los premios, pues la verdad es que ha sido una edición de récord. Se han presentado nada más y nada menos que 125 candidaturas, que dicho así puede parecer mucho poco, pero si lo comparamos con el año pasado, son 29 más que el año pasado, casi 30 más que el año pasado, que es una cifra absolutamente récord. Y bueno, pues estamos muy satisfechos, la verdad. Y además, en línea con lo que comentaba antes, también tengo que decir que prácticamente la cuarta parte de esas candidaturas tienen que ver con 2 categorías, la de mejor, las dedicadas a innovación y startups, lo cual dice mucho también del cambio profundo que bueno, ya no sé si hablar de cambio o de la tendencia continuada que está experimentando el sector hacia la digitalización, digitalización y tal.
queda camino, pero Sí. hay datos que te confirman que esto es una realidad. Permíteme que voy a presentar a otro de los invitados. Hablamos precisamente de oferta de obra nueva. Quien no sé si va a estar en el SIMA, no sé si van a estar en el SIMA, es la inmobiliaria Bafre. Long Fan, director general de Bafre Inmobiliaria Iba Fregués, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Long? Buenos días, ¿Qué tal, Elena? todo bien? Muy bien, muy bien. Encantado de todo volver muy a bien. verte, hace mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Es que hace mucho que no me invitas. Es verdad. Sí, es porque no te he invitado. No, es Sí. broma. No sé si vais a estar vosotros en el SIMA. Sí, nosotros como Bafre no, pero como grupo vamos a estar ahí también en el SIMA, como Bros. A nivel, digamos, de oferta de obra nueva vamos a estar. Bueno, ¿cómo se encuentran en este momento? Porque vosotros, inmobiliaria, como digo yo, aterrizáis, pisáis el suelo, en este caso, ¿no? Y siempre hablamos un poco pues de la tendencia, ¿no? Hablaba Eloy también de las tendencias de la innovación, de la digitalización, pero en tendencia de la tendencia de obra nueva, ¿hacia dónde camina? Yo entiendo que la tendencia de obra nueva a nivel, digamos, de oferta tiende a una oferta, digamos, a un público más joven, con composiciones de familia diferentes, y a nivel constructivo pues entiendo que tiene que tender a la industrialización y al tema de automatización en obra. Entonces yo creo que en esa parte nosotros hemos ido a viajes a China y algunas constructoras en China pues ya están aplicando esas partes. Entonces yo creo que en Europa eso tiene mucho más sentido por lo que habéis comentado antes, ¿no? De la falta de mano de obra y todas esas dificultades que estamos teniendo a nivel constructivo en obra nueva. Hablabas tú de la industrialización, hablabas de los cambios que se están produciendo también dentro del sector inmobiliario. Vosotros aterrizáis porque vosotros tenéis como un Bafre inmobiliaria, tocáis, digamos, a todo el mundo que quiera comprar una vivienda en este momento. ¿Cómo se encuentra la vivienda, la venta de vivienda en este momento, y cómo se encuentra la obra nueva en el que vosotros también, o creo que tú también estás implicado, ¿no? Según estáis viendo en este caso vosotros. Pues ahora mismo, a niveles generales, por lo que estamos viendo, la demanda en cuanto a vivienda, tanto en obra nueva como en segunda mano, sigue estando. La diferencia a lo mejor es en el perfil de comprador que se está modificando o complementando con el comprador extranjero, que siempre ha existido aquí en España, pero ahora mismo, después de la subida de tipo de intereses y de la inflación que hemos tenido en los últimos 6 meses, hemos visto que ha crecido más en proporción la parte de compradores extranjeros como segunda residencia o como inversión, y la parte, digamos, de gente local, pues no es que haya disminuido, sino que la toma de decisión se ha ralentizado. Pero el número de transacciones y el ritmo de venta, yo creo que al menos en la Comunidad de Madrid se está manteniendo de una forma bastante eficiente. ¿La inversión china también? ¿Está ocurriendo eso? Sí, la inversión china actualmente, digamos que respecto al año pasado, ha crecido bastante, porque el motivo principal, porque ha habido una demanda contenida durante estos años de COVID. Entonces en enero es cuando en China han abierto las fronteras y no han tenido que, digamos, a la hora de volver, no tienen que hacer la cuarentena que tenían que hacer antes. Entonces eso ha incentivado mucho tanto el turismo de turismo de ciudadanos chinos que han venido a España, y aparte pues eso pues fomenta la inversión de todo tipo, tanto en vivienda como en diferentes materias. Eloy, sigues ahí, hablamos de que va a estar presente el OFMA, pero en el SIMA, pero hablaba de los perfiles, decía que ha cambiado mucho el perfil comprador de la vivienda. Vosotros sé que hacéis muchos estudios. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años o en el último año, no sé, después de la pandemia? Bueno, te hablo de la experiencia de SIMA y detectamos un cambio en las preferencias del comprador que yo creo que todos hemos identificado y del que todos hemos oído hablar, que no sabíamos si iba a ser un cambio estructural o coyuntural, y me parece que va a ser más bien coyuntural, que era el aumento de la preferencia por los unifamiliares, por los frente a las viviendas en altura y demás. Yo creo que esto se ha detenido. Por lo menos esa es la experiencia de SIMA. Cuando hablamos de qué tipo de vivienda está buscando nuestro visitante, estamos volviendo a los ratios habituales de antes de pandemia, de un porcentaje muy mayoritario, de en torno al 85-87% de gente que busca un piso, y un 13 o un 15% de gente que busca un unifamiliar. Esto llegó a ser del 20% en el año 2021, por ejemplo, o en el 2022. Pero se ha invertido un poco
se ha vuelto un poco a lo anterior. Y lo que sí estamos detectando también, en línea con lo que comentabas con Juan Antonio, por los evidentes problemas de acceso que tienen los más jóvenes, es un incremento de la edad media del visitante. Los perfiles más jóvenes están resintiéndose, cada vez lo tienen más complicado realmente, y solamente a partir de 30 años vemos ya un perfil comprador de primera vivienda encima. Por debajo de esa edad es complicado. Y de hecho, dentro de este perfil comprador de primera vivienda, predomina más el de vivienda de reposición, el de primer acceso, y predomina también el de que quiere cambiar de alquiler a propiedad, pero la compra de la primera vivienda es un desafío muy grande para los más jóvenes, ¿no? Y esto lo estamos notando en el perfil de la feria. También, si me permites, sí. que podríamos hablar del perfil inversor, que sí que estamos notando que está creciendo, ¿no? De hecho, en esta edición, analizando los datos que teníamos hasta el martes de esta semana, el número de personas registradas que dicen que vienen a la feria por su interés en invertir como inversor particular está creciendo a un ritmo del 50% con respecto al año pasado. Bueno, también tiene que ver un poco con el momento, ¿no?, en el que estamos, probablemente. Es que el sector sigue siendo atractivo, ¿no? Ha llegado también la tecnología, nuevas fórmulas que hacen que la inversión en el sector siga siendo muy, muy atractiva. Hablamos, fíjate, de la obra nueva terminada, de la demanda. No sé si se ha vuelto la demanda a la obra nueva terminada, en el último año. La obra nueva siempre ha tenido demanda. El problema de la obra nueva es que hay poca oferta. Entonces, cuando hay poca oferta, la demanda es alta, ¿no? Pero en lo que nos concierne a nosotros, lo que es la vivienda de obra nueva terminada como tal, ya terminada de construir, normalmente, claro, en los últimos años casi todo se ha vendido en plano. Aparte de que necesitas la financiación bancaria para poder arrancar el proyecto, pues al final, claro, las ventas las necesitas desde el principio, ¿no? Pero en todas las promociones normalmente pues queda un 5%, un 10% de cola de promoción que quedan ahí pues por tipología o por precio o por cualquier otro motivo que no haya encajado en ese momento durante el transcurso de la obra. Pues ese perfil de viviendas pues ahora está floreciendo a partir de estos últimos años. Entonces, este perfil de vivienda, pues nosotros ahora mismo tenemos mucha demanda en cuanto a clientes inversores, porque quieren rentabilizar el producto desde el primer momento, y es un producto que tiene un coste de mantenimiento bajo respecto a una vivienda de segunda mano. Entonces es un producto atractivo para un perfil inversor a día de hoy. Sigue la demanda. ¿Cuánto es la demanda, por ejemplo, de obra nueva con la vivienda de segunda mano? Eso depende mucho de la ubicación. En la obra nueva, al final, en Madrid, por ejemplo, pues al final está concentrado más fuera de la M30, incluso fuera de la M40. Entonces, dependiendo de la oferta que haya, pues el comprador siempre va a preferir una vivienda de obra nueva. Pero en los casos, en las zonas donde no hay o el precio es sensiblemente más alto que la vivienda de segunda mano, pues al final la gente acude a la segunda mano, ¿no? Pero siempre la prioridad y la demanda, entiendo yo, como consumidor, está en la obra nueva, a no ser que en la ubicación no exista esa obra nueva. Hay un cambio quizá, no sé si de tendencia, hablábamos de que está cambiando mucho el sector y que está cambiando también mucho el perfil, pero vosotros habéis observado en el último año un cambio en ese perfil del visitante que visita ese tipo de obra nueva. El perfil, como ha comentado Eloy, pues está aumentando mucho el perfil inversor, porque al final, claro, a nivel de liquidez en el mercado, digamos, en realidad todavía hay en lo que es la parte de gente, digamos, inversora. Entonces, claro, dentro de Europa, pues España es un lugar atractivo, ¿no?, para invertir en ladrillo, porque el precio comparado con otras capitales con otras capitales de otros países, en teoría en Europa pues sigue siendo barato, ¿no?, proporcionalmente. Entonces, en ese sentido, pues ese perfil de comprador ha aumentado bastante en el último año, sobre todo cuando han subido los intereses en los últimos años. ¿Hay alguna inquietud, algo que le preocupe a Lonfa, como director general de la inmobiliaria Mapfre, sobre, no sé, los asuntos de los que estamos hablando, de la ley de la vivienda, del control de precios sobre el alquiler, de la inseguridad jurídica que generan ciertas normas aquí en nuestro país, en España, de algunos anuncios electoralistas? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Le inquieta algo?
La verdad es que yo soy una persona muy positiva, ¿no? Las cosas surgen y la población o las personas nos tenemos que adaptar, pero si nos facilitan las cosas siempre va a ser mejor. Entonces yo entiendo que el agua llega a su cauce, ¿no? Siempre habrá soluciones para los problemas que se nos presenten. Bueno, Eloy, no sé si nos puedes adelantar, porque, claro, decía antes, vamos a estar allí dentro de 2 semanas, estaremos haciendo varios programas, ¿no? Para bueno, ser testigos de lo que está ocurriendo en ese salón. ¿Hay alguna sorpresa que nos puedas adelantar? Uy, sorpresas. Se dejaría de serlo. Bueno, a ver, algo. Sí, bueno, hay un programa bastante intenso, insisto en ello, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de que dentro de esa programación poder contar con responsables de empresas importantes, con inversores, de empresas promotoras del sector, y también en relación con el tema que comentábamos antes de la ley de vivienda. Después de que se iniciara la tramitación y la posterior aprobación en el Congreso, pues obviamente tuvimos que reaccionar rápido, cambiamos el programa rápidamente también para darle cabida a este tema, y uno de los asuntos que ahora mismo más atención trae es cómo será, si será la aplicación de determinados artículos de la ley de vivienda en las comunidades autónomas. Pues vamos a tener representantes de las 4 más pobladas, Madrid, Andalucía, Cataluña y Generalitat Valenciana, para hablar precisamente de este tema, ¿no? Yo creo que eso va a ser una sesión bastante interesante y que va a dar un poco la clave de hasta qué punto se va a poder aplicar o cómo se va a aplicar la ley de vivienda en los gobiernos regionales, que recordemos que son los que tienen. Y además seguramente que te iba a decir, centrará mucho la atención esas ponencias, porque fíjate que estamos a las puertas de unas elecciones municipales y locales el próximo 28, se cierran las puertas y se celebran casi las elecciones. No habéis podido elegir mejor fecha casi. Efectivamente, bueno, como decía Juan Antonio, es una muy buena noticia, yo creo, que la vivienda esté en el centro del debate en estos momentos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que este es un primer paso para que se empiecen a tomar en serio que quien tiene la responsabilidad de adoptar medidas, que esto realmente es un problema, ¿no? Que hay que trabajar, remangarse e intentar buscar soluciones que funcionen. Lo bueno de todo, porque yo recuerdo que hemos tenido una conversación, Juan Antonio y yo, en esta mesa decíamos, bueno, lo bueno de la ley de vivienda es que tenemos una ley de vivienda que hacía falta. Era necesaria, Juan Antonio. Sí. Y eso es lo bueno que tenemos. Sí, no es la ley, no es la que a nosotros nos gusta y hemos dado nuestra opinión respecto de ella y hemos hecho las alegaciones en tiempo y forma, pero es necesaria. Pero bueno, es una primera base con la que empezar a trabajar, ¿no? Eloy, tenemos una ley, eso es bueno, siempre es bueno, ¿verdad? Bueno, yo creo que a ver cómo lo digo para que suene bien, ¿no? La hiperregulación no es buena, ¿no? Pero yo creo que en un tema tan esencial como la vivienda, no parece que esté de más si hay una ley del suelo estatal que hay una ley de vivienda estatal. Y es el marco. Al final, dentro de la ley hay muchísimos artículos. El debate en los medios se ha centrado mucho en cuestiones muy concretas, ¿no? Pero sí que es verdad que la ley al final es mucho más amplia de lo que puede significar la limitación de precios porque incluye también modificaciones sobre la ley del suelo, en fin. Yo creo que es bueno que sí que haya un marco de referencia, ¿no? Y luego, bueno, trabajar para que si hay cosas que no funcionan se puedan ir corrigiendo, ¿no? Bueno, pues de ello hablaremos seguramente de los programas que realicemos allí. Te vamos a despedir, Eloy, porque sé que tienes mucho trabajo. Estás además con las últimas pues cuestiones también para abrir las puertas del SIMA el próximo 24 de mayo. Como decíamos, abiertas a profesionales y a todo el que se quiera acercar. ¿Correcto? Efectivamente, del 24 al 27 de mayo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, SIMA está abierto para todo el mundo. Quien quiera acercarse tiene que sacar su entrada, ¿dónde? Cuéntanos, porque dice, oye, pero ¿vamos allí o qué hacemos? ¿O no? Pues necesitan entrada antes de llegar, claro, por si acaso. Claro, y bueno, muy fácil, simaexpo.com y ahí tienes tu entrada gratuita
y con ella te puedes acercar a IFEMA, al pabellón 3, allí estaremos encantados de recibirte. Bueno, pues allí estaremos en el pabellón 3, nosotros también y todos los oyentes que quieran acercarse para ver, bueno, pues por dónde camina el sector inmobiliario. Hay muchas cosas, allí va a haber políticos, allí va a haber gente del sector, va a haber innovación, porque ahora les vamos a presentar a alguien que hace mucha innovación, en este caso en las inmobiliarias, en las agencias inmobiliarias. Pero eso sea enseguida. Eloy, muchas gracias por acompañarnos, aunque sea a la distancia. Te veré pronto, Sí, ¿no? Te veremos pronto. Siento muchísimo no haberme podido acercar al estudio. Bueno, te sentimos cerca igualmente. Muchas Gracias, un placer, Eloy, gracias. Pues aquí continuamos, seguimos con Lonfan, con Juan Antonio Gómez Pintado, y también voy a presentar a Xavier Novo. Él es director general de DAT en Iberia. Xavier, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No vamos a estar en el SIMA, pero trabajamos con muchas de las empresas inmobiliarias que van a estar presentes allí. ¿Haciendo qué realmente? Bueno, nosotros somos una agencia de marketing digital y nuestra especialidad es conectar o ayudar a conectar a las marcas o a las empresas con su audiencia principal a través de entornos digitales y conocer bien las audiencias y conocer bien cuáles son sus intereses para acortar o para que se produzca esa conversión, ¿no? Que se mencionaba anteriormente de ventas y de conocimiento sobre la marca y sobre el negocio. Y aquí tienen mucho que ver las agencias inmobiliarias, el trabajo que han realizado en los últimos años. ¿Cómo se posicionan ahora mismo esas agencias inmobiliarias dentro de este entretramado, te iba a decir, de deseos, de buscadores? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, recientemente hemos hecho un estudio que lo hacemos de forma periódica sobre cuál es la situación o el posicionamiento digital de las agencias inmobiliarias y hemos descubierto, ¿no? Porque este estudio fue de abril de 2023 versus abril de 2022, que ha habido un salto cualitativo muy importante en el último año, ¿no? Probablemente determinados factores han acelerado aún más que este proceso, pero vemos que, que las agencias inmobiliarias concretamente se han preocupado mucho en este último año de tener muy bien posicionadas todas sus ubicaciones, todos sus puntos de venta en cuanto a buscadores, principalmente Google, porque es el gran superbuscador, ¿no? Y también, lógicamente, que los usuarios cada vez utilizan más determinados elementos, en este caso Google, también para hacer reseñas o tener opiniones sobre esos puntos de ventas de las agencias inmobiliarias, lo cual, de hecho, en el último año se han triplicado el volumen de reviews o de reseñas que se han producido por parte de los usuarios. Es importante desde dos puntos de vista. Uno, desde el propio usuario que deja una reseña, que eso muestra una interacción y un interés real sobre un producto o un servicio concreto de una agencia inmobiliaria. Y dos, sobre aquellos usuarios que realizan búsquedas y se fijan en las opiniones de los demás, que es la inmensa mayoría, ¿no? Y Forbes hace poco veíamos un estudio, ¿no?, que nos decía que aquellos productos con al menos 5 reviews con texto y altas calificaciones en fichas de Google incrementan sus posibilidades a la hora de tomar una decisión de compra hasta el 270%. ¿270%? Sí, es una realidad, es una barbaridad, ¿no? Sí. Entonces, sí que cada vez existe una mayor confianza en cuanto a... Y creo que nos hemos acostumbrado todos en los procesos de venta a ver las opiniones, no solamente a dejar opiniones, sino a ver las opiniones de las demás y en función de cuáles son esas opiniones de los demás, tomar una decisión final de compra. Aquí las empresas, te iba a decir, se han puesto a caminar rápidamente porque estaba viendo el dato que refleja que tan solo el 15% de las páginas de Google de las principales agencias inmobiliarias están incompletas, es decir, que es un tanto por ciento bastante bajo. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que este dato lo que nos dice es que las agencias inmobiliarias han sabido en relativamente poco tiempo instalar unos pilares, unos fundamentos sólidos para tener un buen posicionamiento digital en cuanto a sus agencias, ¿no? Creo que es un poco el inicio de todo. Lógicamente, al igual que ocurre en otros ámbitos,
cuando se habla de digital se trata de sumar capas, ¿no? De ir sumando diferentes líneas de acción, diferentes elementos, y estos primeros pilares ya están muy bien solidificados, porque como tú bien indicas, Elena, la mayor parte de las agencias tienen todos sus datos, todos sus elementos muy bien registrados en Google. De hecho, las 5 primeras agencias del sector que hemos visto no tienen 0% de todas sus ubicaciones con algún error o algo incompleto. Eso es una muy buena noticia, ¿no? Y de ahí indica que han hecho muy bien los deberes. Ahora falta, pues tal vez poco a poco, ir subiendo capas de cómo se relacionan con los usuarios, qué otros elementos les ofrecen, qué otras vías de comunicación pueden abrir. Y antes se mencionaba el SIMA, ¿no? Y la importancia que tienen esos proyectos de innovación digital, pues cómo ir sumando a partir de unos cimientos sólidos otros elementos para ayudar a... Pero todo esto es porque el consumidor también lo está demandando. Bueno, yo creo que todos nos hemos acostumbrado a que cuando nos interesa algo, lo primero que hacemos es sacar nuestro móvil, que lo tenemos siempre encima, sí, y buscarlo, ¿no? Y es el inicio del viaje del consumidor, ¿no? Algo, y además el cerca de mí, ¿no? Buscamos un producto, un servicio y cerca de mí. Entonces, en ese viaje creo que toda la evolución digital ayuda a acercarnos a ese usuario y a generar interés desde el conocimiento hasta la toma de decisión final de la compra. Juan Antonio decía, sí, esto es importante, la digitalización, la innovación dentro del sector, dentro de las agencias inmobiliarias, es, digamos, cerrar el círculo, la esfera de los 360 grados, ¿no? De ir haciendo cosas, trabajando para que el consumidor sepa más y aprenda más rápido. Absolutamente. No solamente en este sector, en todos los sectores. Tenemos una sociedad cada vez más digitalizada y esa conexión de todos los ciudadanos y de todos los consumidores a través de la digitalización, pues cada vez se va perfeccionando más y los sectores se van incluyendo más. Yo tengo una muestra que no tiene nada que ver con el inmobiliario. Sabes que yo comercializo aceite, tengo mi propia almazara, y la venta, lo que incrementa la venta a través de la página web en cuanto inviertes un poquito, pero muy poquito dinero, en Google, es impresionante. O sea, los porcentajes se multiplican de una manera impresionante. ¿Cómo es importante, la digitalización y la innovación para vosotros? Bueno, para nosotros, en ese sentido, en cuanto a como agencia inmobiliaria, es la base principal, ¿no? De todo, porque al final yo siempre digo en mi empresa, ¿no? Que no todo está inventado, aunque en el sector es una frase muy típica, ¿no? Pero nosotros siempre intentamos innovar, renovarnos y ir un paso adelante respecto a nuestra competencia, pero entiendo que toda evolución, sea de quien venga, aporta tanto al sector como a la sociedad. Entonces, el tema de acercar el producto al cliente, el tema de que el producto sea lo más transparente posible, el servicio sea transparente, que la gente entienda lo que estás vendiendo o entienda el servicio que está adquiriendo, yo creo que es fundamental, y que somos personas, ¿no? Somos un animal social, entonces nos gusta ver qué opinan los demás, qué sensación han tenido, y entonces estoy muy de acuerdo con Xavier que en ese sentido es fundamental el tema de que estés expuesto y que la gente te conozca bien y que otros clientes puedan opinar de lo mismo. Se han vuelto también más curiosos, más preguntones, te iba a decir, ¿no? El que va a comprar una vivienda en los últimos años, quiere saber todo. Yo creo que eso al final viene innato, ¿no? En la compra de una vivienda, porque al final es una decisión muy importante que tomas y de las más importantes que tomas en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es normal, no están volviéndose más preguntones, porque al final hay tanta información ahora mismo que puedes tener, ¿no? En internet o en los medios de comunicación. Al final estás saturado de información. Más bien te preguntan para resolver sus dudas donde tengan ellos las dudas de forma concreta, ¿no? Yo creo que en ese sentido aporta a que el cliente pueda estar más informado y que pueda tomar una decisión más acorde a lo que entiende, ¿no? Entre aquellas preguntas habla mucho no sé si os pregunta mucho sobre certificaciones o sostenibilidad, no sé sobre a qué se dirigen esas preguntas, o sobre ahorro energético también. La verdad es que ese tema es muy importante a día de hoy. Yo creo que sobre todo en la parte de obra nueva, ahora mismo pues el perfil de cliente, digamos, de un target de cliente entre 25 y 45 años, gente joven y tal, están muy preocupados con el tema de la eficiencia energética. Entonces, ahora mismo prácticamente todas las viviendas nuevas que se están haciendo a partir de hace ya un par de años tienen calificación energética A.
Entonces, en cuanto a eso, pues pregunta mucho el tema de aerotermia, el tema de las placas fotovoltaicas, el tema de geotermia. Entonces, todas esas preguntas yo creo que es la tendencia que ya no es un futuro, sino presente de lo que está tendiendo el sector nuestro, de la inmobiliaria, pero también el resto de industrias, el resto de servicios, el resto de productos, tiende al tema sostenible, ¿no? Que al final nos viene bien a todos. Hicimos una encuesta aquí, resultó curiosa porque le preguntábamos al público en general en la calle si pagaría un poquito más por tener una vivienda sostenible. Y la mayoría dijeron que sí, que querían además que se lo explicaran y querían saber más. Y por eso hicimos además, explicamos qué era la sostenibilidad dentro del sector. Y nos sorprendió. No sé si a vosotros también, o tú eres de la opinión de que se debe pagar un poquito más por una vivienda sostenible. No es que se deba pagar un poquito más, sino es que vale más. Vale más. Claro, a nivel de valor y a nivel ¿Y están dispuestos a pagar más? Sí. El que lo tiene, sí, por supuesto, porque al final no es un pagar más, es una inversión. Al final es una inversión a largo plazo que a largo plazo te sale más barato, porque al final ahorras en luz, ahorras en gas, ahorras en pérdida de energía. Entonces, todo eso no es que pagues más, sino que inviertes para retornar a futuro. Eso también fue alguna de las respuestas. Nos dijeron, claro, si es para ahorrar, pues claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues claro que sí. Bueno, pues aquí terminamos. Se nos ha hecho muy corto. Nos tenemos que marchar ya, si es que nos vamos tan deprisa. Lonfan, muchísimas gracias por venir. Te invitaré para que vengas otro día, ¿te parece? Muchas gracias. Vale, seguiremos hablando. Xavier Novo, director general de DAC en Iberia, gracias por acompañarnos. Y Juan Antonio Gómez Pintado, gracias. Gracias, Elena. Nos vemos pronto, ¿no? Seguiremos charlando. Cuando quieras. Gracias. ¿Cómo tienes la semana de SIMA? Uf, ni un hueco. ¿Te lo vas a perder? Todo el sector inmobiliario estará allí. Cientos de empresas, networking con más de 7.000 profesionales, más de 200 ponentes, todas las tendencias, innovación... Me apunto. Únete a la gran semana inmobiliaria de SIMA, del 24 al 27 de mayo. Registro gratuito en simaexpo.com. Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 91 009 0830 o grupoinari.es. Te esperamos. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.